Bueno, agradezco al Señor por esta oportunidad de estar juntos. La verdad es que Daniel es un libro importantísimo, es muy interesante y en 4 encuentros no vamos a acabar con él. Eso solamente es así como abrir el apetito para que todos nosotros cuando lleguemos en casa, pues ahondemos más, buscar más y tener más respuestas y más certezas. Y quiero agradecer al Ministerio Personal. Julián deseaba mucho que tengamos esto con la iglesia. Y os invito a cada uno de ustedes, si alguna vez Dios os pone un proyecto en el corazón, que lo podemos llevar a cabo. Amén. Bueno, pues vamos a entrar en el tema. Me va a pedir a Samuel que me ayude un poquito con la presentación. Y el título de esta noche dice, Daniel, un mensaje más actual que nunca. Bueno, esto suena un poco así urgente, ¿no? Que nunca, ¿no? Como algo que te empuja a creer una cosa o que tomes una decisión. Y quiero dejar claro desde el principio que nosotros hoy empezamos un viaje para que podamos encontrar nuestra identidad como pueblo adventista, que ver lo que Dios quiere de un cristiano y más en tiempos que son tan cambiantes como hoy día. Y si tenemos una meta, pues lo encontramos, no se proyecta. ¿A no te ha pasado? Lo siento. ¿Lo hacemos sin presentación o te lo paso? Pídeselo a Sergio, que te lo envíe por WhatsApp, por favor. Hay un texto y creo que leamos todos Daniel 4. Vamos a abrir las Biblias en los teléfonos móviles. Lo siento, lo tenía para proyectar, pero siempre aparecen los gajes esos del oficio, no pasa nada. En familia siempre hay sorpresas, ¿no? Hombre, nosotros somos una familia y entendemos las cosas. Daniel 4, 17. ¿Por qué estudiamos Daniel? ¿Por qué pensamos que Daniel es tan importante para nosotros hoy? Daniel 4, 17 dice lo siguiente, que todos los vivientes, o sea, todo lo que tenga bien, así, reconozcan que el Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien Él quiere, hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Yo creo que el eje que nosotros tenemos que tener al estudiar el libro de Daniel es este, que Dios, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué pone ahí? Soberano. Tenemos que entender que hay un Dios que está sobre toda la historia humana. Un Dios que cualquier cosa que pase aquí en Elche o pase ahí en Estados Unidos o pase en Rumanía o donde sea que pase, Dios es soberano, entiende todas las cosas. Y aunque han pasado hace 1000 años o 2000 años, han pasado ayer, para Dios todo hace parte de un plan que Él está controlando. Aunque hay cosas que pasan y dices, ¿por qué? Dios sabe. Y sabéis, en el capítulo 1 nos encontramos una situación muy difícil. Una ciudad bendecida por Dios como es Jerusalén, una nación judía que ha sido bendecida por Dios, ¿qué hace? Cae ante, ¿quién? ¿Cómo se llamaba el rey? Nabucodonosor. Y la pregunta de esas personas en ese momento es, Señor, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa esto, no? Porque ellos serán escogidos, ellos serán bendecidos y de repente empieza Daniel escribiendo que viene ese rey y ¿qué hace con ellos? Los lleva en el cautiverio. Y hay una situación muy difícil que encontramos. Hay un colapso que ocurre allí. Hay un colapso donde Cristo había dejado de ser la autoridad para ellos. Habían creado su propia autoridad, pero no la de Cristo. Y me refiero al pueblo judío. Había una diferencia política tremenda. Algunos que tiraban hacia Roma, algunos que tiraban hacia Egipto, otros que tiraban hacia su propia fuerza y se habían olvidado de Dios. Estaban polarizados. Había un poder en sí mismo. Nosotros somos el pueblo escogido y da igual que pase, tenemos el templo, tenemos ahí las ofrendas que damos al Señor, no nos puede pasar nada. Y aún así, con todo esto, llegan a ser conquistados. ¿Qué más pasa? Allí hay un sincretismo. Imaginaos en el templo del Señor, habían tantas cosas que pasaban que muchas veces no tenían nada que ver con la realidad de una relación con Dios. Porque
había aparecido una cosa que también no existe, que se llama relativismo moral. ¿Habéis escuchado de esto? ¿Qué opinas? Está bien. ¿Tú qué opinas? Contrario, también está bien. No pasa nada. Y por esto yo creo que la necesidad para el tiempo del fin es esto, porque tenemos todo esto. Nos falta la autoridad, lo vais a ver en la siguiente. Ahora, todos estos los hemos hablado. Y por esto, el momento cuando cae Jerusalén, se ve un poquito similar con lo que ocurre hoy día. Y mis queridos, por eso nos tenemos que poner una gran pregunta. ¿Quién controla la historia cuando todo parece fuera del control? En Jerusalén había tantas cosas que hemos mencionado antes. Y hoy día parece que nada ya puede controlar este mundo, que cualquier loco puede tocar un botón, que cualquier loco puede entrar a tomar, a amenazar, a romper, y nadie tiene autoridad. Que cualquiera puede dar una ley a cambiar de hoy a mañana cualquier cosa. Y pregunto, ¿quién controla la historia? Pues aquí tenemos dos cosas que tenemos que aprender a través de Daniel. La primera es esta, que la profecía bíblica no fue dada para satisfacer curiosidad. Bueno, voy a saber yo muchos datos sobre Daniel, del tiempo, no sé qué, sino para afirmar la fe del remanente. Que aunque ocurran tantas cosas en el tiempo de Daniel como hoy día, tenemos que tener, ¿qué, hermanos? Fe. Así que al estudiar el libro de Daniel como pueblo adventista, como cristiano, tienes que venir y buscar la fe. Y la fe del remanente. Y luego vemos que Dios es soberano en la historia humana y dirige todas las cosas. Y quiero preguntarte, ¿estás creyendo que Dios es soberano sobre todas las cosas? Y vamos a dar un paso más y vamos a hablar sobre la autoría de Daniel. Bueno, esto no sé por qué me he vuelto atrás. Disculpadme un momento. Ahora. ¿No pasa de aquí? Ahora, sí. Tal como lo decía Dana, y le agradezco, el mismo Jesús, ¿qué hace? Cita a Daniel. No había hablado nada con Dana, pero ves, el Espíritu Santo nos ha unido en decir lo mismo. Es uno de los versículos que lo menciona, pero hay otros también. Y directamente, para no pasar mucho tiempo aquí, el que niega el libro de Daniel o la autoridad de Daniel, ¿a quién niega? A Cristo mismo. La fecha, más o menos lo que hemos hablado, pues estamos en el siglo VI antes de Cristo y encontramos en los escritos primeros que contiene arameo, imperial temprano, hebreo preexílico y una terminología administrativa exacta a ese tiempo, ¿vale? No es nada inventado. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros tenemos una crítica textual que dice, no, que Daniel ha sido escrito más tarde. ¿Sabéis? En tiempo de Macabeos, porque Dios, durante 600 años entre Malaquías y Mateo, o hasta Juan el Bautista, no hubo ningún profeta que escriba. Entonces los judíos se han puesto a escribir cositas y este libro de Daniel ha estado escrito después. No es que conocían la historia o que Dios se ha revelado, sino que lo han escrito después. Pero según las fuentes, tenemos esto, no corresponde al periodo macabeo, ¿vale? De una forma muy cortita dicha, porque a veces somos atacados de que creemos en cosas que han sido inventadas. Este no. Vamos a hablar de un contexto político, social y religioso. Bueno, esto se me fue, no sé por qué, yo no toco, solo toco un botón, lo siento. Bueno, vamos a ver esto. Babilonia, tal como lo estaba enseñando Dana también, era una ciudad tan grande. Había sido el sueño de los asirios de llegar a esto. Y habían construido una nueva Babilonia. De hecho, el imperio se llama Neobabilónico. Y habían puesto en esta ciudad un sistema que unía la religión y el político. Y entonces, ¿por qué para nosotros hoy día es tan importante? ¿No se ve también hoy la intención de unir lo político con lo religioso? No hay tanta gente que dice, bueno, tampoco en España, porque aquí somos religiosos, pero hay grandes movimientos donde
los reyes, los presidentes ya involucran orar por mí. Dios ha puesto en mí este llamado de ser presidente o de hacer estas cosas. Es interesante porque esto pasaba antes también allí. Existía los sigurats como mediación divina, la astrología, la adivinación. Y lo más importante, el rey como representante de ¿qué? De dioses. ¿Sabéis que incluso hasta hoy tenemos ahí algo que se llama vicarius filii Dei, ¿no? Que alguien quiere tener el lugar de él, ¿no? Y entonces, más o menos entendemos que en los días estos pasamos por procesos iguales. Miramos tanto a nuestros ídolos, a nuestras personas que admiramos, intentamos hablar como ellos, vestir como ellos, pensar como ellos, leer lo que leen ellos, ir en los mismos sitios que van ellos. Esto era en Babilonia de una forma impuesta, porque el rey te lo pide. Pero hoy día son cosas tan sutiles que solo vamos allí, no nos empuja nadie. Y por eso digo que Daniel, más que nunca, es importante para verlo. Volvemos al capítulo 1 y vamos a ver que el exilio ocurre como una disciplina del pacto. ¿Veis? No fue un accidente histórico. Bueno, pasó. De repente Nabucodonosor ha sido tan fuerte y ha podido con ellos. Pues no. Si leemos el Antiguo Testamento, si vemos tantos libros, vemos que Dios ha dejado muchísimas promesas. Tenemos aquí un par de ellas. Pero también Dios ha dicho, si no me obedecéis, si no me vais a escuchar, vendrán consecuencias. ¿Vale? No porque yo soy malo, sino que cuando escoges un camino vas a coger sus frutos. Y lo que ocurre en Daniel 1, mis hermanos, cuando Nabucodonosor viene y conquista y se lleva parte del pueblo allí a Babilonia, es por esto, porque Dios utiliza imperios paganos como instrumentos disciplinarios. Atentos, disciplina no es que los quiere pegar, ¿no? Sino que los quiere educar. Habían perdido su identidad y ha dicho, ahora si habéis escogido este camino, pues vais a ir en este camino de no obedecer, no hacerme caso, para que veáis dónde os lleva. Y allí perdidos vais a ver realmente quién debéis de ser. Y por eso Daniel, cuando llega, le dice, bueno, tenéis que comer de todo. ¿Os acordáis? Daniel 1 en la mesa. Y él ha recordado, dice, no, espera, que yo vengo de otra cultura. Yo vengo de un Dios que me pide cosas. Yo quiero, ¿qué hacer? Obedecer a Dios. Y junto con él, y vamos a ver la historia, porque es importante. La disciplina no es que te has equivocado, te doy, sino te pongo en un contexto donde tú puedas crecer, reidentificarte conmigo, tu Dios, y seguir creciendo. Damos un paso más. Y vamos a ver a Daniel como un modelo de teología, como encarnada. Sé que suena un poquito fuerte, porque el único que se encarnó, ¿quién fue? Jesús, ¿no? Pero Daniel no predica desde el púlpito como yo. Él, ¿cómo lo hace? Y mirad aquí, una fidelidad con la dieta, con la oración y con la adoración exclusiva. Yo quiero preguntar, ¿es fácil o es necesario hoy tener una dieta adventista? En el tiempo de Daniel era, bueno, Antiguo Testamento, estaba Moisés cerca, uno en su mente, todo lo que fue escrito allí, Levítico, ¿cuánto? ¿Dónde habla sobre los impuros? 11, seguro, vale, perfecto. ¿Vale? Esto era para ellos, ¿no? Algunos podemos decir, hoy día da igual, ya pasaron esos tiempos, tío, si te comes un poco de jamón en un sándwich tampoco pasa tanto, ¿no? Y pregunto, lo que había pedido a Daniel, ¿no acaso nos pide a nosotros hoy? ¿Cambia Dios las normas para unos sí, para otros no? Por eso yo digo que Daniel es importante a ver, porque es un modelo de teología vivida o encarnada. Y yo pregunto, ¿solamente Daniel ha sido llamado a vivir en Babilonia según los criterios de Dios? ¿O nosotros que también estamos en Babilonia, estamos invitados a salir de Babilonia, qué tipo de principios deberíamos tener?
Unos así que se doblen para que no caigamos mal, que no parezcamos paranoicos. Y la oración. Hoy día toda la gente de repente te habla de meditación, te habla de oración, de rezos. Se ha puesto de moda, ¿eh? O sea, si abrís ya cada vez hay más gente interesada en estas cosas en TikTok, en Instagram y esas cosas que yo no los conozco muy bien porque no los tengo, ¿vale? Pero todas las oraciones están escuchadas. Todas las oraciones del tiempo de Daniel han sido escuchadas. Todos aquellos que estaban en Jerusalén y han visto a Nebuchadnezzar han dicho, Señor, sálvanos, ¿fueron salvos? ¿Cuántos no han muerto? ¿Cuántos no han sido llevados en el cautiverio porque sus oraciones no fueron escuchadas? Por eso la identidad que hoy nos da Dios se basa en los principios de obediencia y caminar con Él en el tiempo. No de repente aparece algo, aparece Nabucodonosor que nos quiere conquistar y nos ponemos a orar porque ahora es el tiempo. Una teología vivida y seguida nos enseña que hay una fidelidad visible todo el rato. Esos de Daniel 1, de Daniel 6 y Daniel 3 son solamente la punta de un iceberg que debajo tiene una gran relación con Dios. Ahora, ¿sabéis? Cuando estás en casa de alguien, tienes que obedecer, ¿no? Y nosotros tenemos que obedecer al Estado, ¿sí o no? ¿Os viene algún texto en mente de la Biblia donde dice que tenemos que obedecer al Estado? Me has hablado todo. No me he quedado con ninguno. Vale, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué más? Orar por, ¿dónde lo dice? Pablo, ¿no? Romanos 13. Imaginaos que Daniel podría ser, no, yo soy de Dios, yo me ocupo y dar todo, pero él obedece. Se implica, administra para Babilonia, porque Dios le ha llamado a esto. Incluso nosotros hoy estamos aquí, no para ponernos de lado y decir vosotros y nosotros, no, tenemos que ir estando con ellos y hacerle caso al Estado, hacer parte de lo que es el Estado y ayudar a que crezca el Estado, ¿no? Pero no siempre y no en todo. Porque Hechos 5, ¿os acordáis? Tenemos que obedecer a los hombres hasta a Dios antes que a los hombres. Sí, me he equivocado. Pero menos mal que sabéis de memoria todo esto. Daniel sabe que hay un límite. Y aunque caigas mal, aunque caigas fatal, aunque hablen mal de ti, aunque te metan en un foso con leones, como lo vamos a ver, lo más importante es obedecer ¿a quién? A Dios. Y leemos estas historias y nos damos cuenta que todas estas decisiones tienen un background, tiene algo detrás, una vivencia con Dios, una tras otra. ¿Y por qué es esto importante para nosotros? ¿Por qué es crucial para la teología adventista? Porque nosotros somos conscientes, pero que los tiempos cambiarán y cambiarán rápido. Donde tu obediencia será o para Dios o para alguien que dará una ley contra de Dios. ¿Será cumplir con la voluntad de Dios o no? El libro de Daniel nos hace recordar que hay procesos y hay momentos en la historia de este mundo donde ocurrirán cosas donde tendrás que estar de pie para Dios o doblarte para que no te hagan daño, para que no te miren así de reojo. Ha pasado y volverá a pasar. Y no es para decir, uy, qué miedo, uy, qué terror, sino es para empezar a conocer a Dios mejor y más todos los días para que estés atento a la voz que te habla, que sea la voz de Dios, no la voz de otro. Doy un paso más. Y vamos a hablar un poquito de la estructura de este libro tan hermoso, como decía al principio, porque muchos dicen, no, han escrito cuando ha podido y ha puesto lo que le ha parecido. No es así. Los primeros 6 capítulos es una narrativa histórica. Habla de la vida de Daniel, lo que ha pasado en diferentes momentos. Y luego vienen los capítulos 7 al 12, donde viene la profecía apocalíptica. Después de hablar de obediencia, de estar con Dios, de prácticamente cómo estar por Dios,
ahí nos enseña algo que tiene que ver con el tiempo del fin. Y es tan hermoso hablar del tiempo del fin como adventistas. ¿Por qué? Porque mirad, los capítulos tienen unos temas tan importantes uno tras otro que se hace como un quiasmo los primeros 6. Hay imperios humanos, ¿vale? Luego hay una persecución religiosa, hay el juicio de un rey, aquí falta uno, ¿no? Ahora sí. Empieza con imperios humanos, ¿os acordáis de la estatua? ¿Vale? Y en el capítulo 7 también vamos a hablar de reinos que pasan y pasan. Hay persecución religiosa, ¿os acordáis? La valle, ¿cómo se llama ese valle del capítulo 3? Aquí le doy un premio. Ahí donde se levanta una estatua tan grande y hay un horno y si no obedeces entras en el horno. ¿Cómo se llamaba ese valle? ¿Cómo? No. Bueno, esto es, llegáis en casa y leéis, ¿vale? No ahora, en casa, por favor. En el 6 tenemos la persecución del fiel. ¿A quién lo metieron en el foso? A Daniel. En el centro, mirad, hay la caída y el juicio de un rey. ¿Qué dice todo esto? Que Dios, que es soberano sobre todas las cosas, aunque la historia va pasando, 7, 2, que habrá persecución individual o persecución a granel, como se suele decir, en el medio hay un juicio donde Dios lo ve todo y no lo dejará castigado. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros sabemos como adventistas que en los tiempos finales, aunque pase todo, que nosotros podemos imaginarnos o no, de poder tener temor, de no estar preparados o no, Dios está sobre nosotros, sobre la historia. Disculpadme, quería hablar más, pero el tiempo se me fue. La apocalíptica bíblica es esta. Tenemos un montón de cosas que aparecen y aparecen en Daniel. Daniel nos hace entender el libro de Apocalipsis. Pero quiero ver por qué somos adventistas y necesitamos entender nuestro método. ¿Sabéis cuál es el método adventista de estudiar la Biblia? ¿Cómo? Historicistas. Porque nosotros intentamos respetar la continuidad profética. Sabemos que si ha ocurrido algo con Daniel, nos muestra hasta dónde vamos a llegar, porque en Daniel 2, por ejemplo, sabemos que la estatua lo destruye ¿quién? ¿Quién? El reino de Dios, ¿no? Porque mira, hay el preterismo que dice, todo esto ha pasado ¿cuándo? Ay, en el pasado, no tiene nada que ver. ¿Qué 2300 días, tardes y noches? ¿Qué cuerno pequeño? ¿Qué? No, esto ya son inventos. No, esto ya fue entonces. ¿El futurismo qué dice? Bueno, esto no ha pasado, tampoco pasa, y tal vez ¿qué? Pasará, pero ya veremos cómo pase, porque estos son símbolos. También hay otro que es el dispensacionalismo, no lo he puesto aquí, que dice, bueno, eso es como hablar de la batalla del mal y del bien, pero al fin y al cabo no tiene que ver con la historia, con lo que ha pasado pasará. Estamos tranquilos. Y sabéis, muchos cristianos, y repito, muchos cristianos están entre estos 2 o 3, el que decía yo también, corrientes. Pero nosotros sabemos que es una continuidad. ¿Sabéis dónde ha empezado todo eso de la profecía? ¿Dónde fue la primera profecía en la Biblia? ¿Dónde? En Génesis. ¿Os imagináis que Dios está presente y desde Génesis ya mira al fin de los tiempos? Está en Daniel y mira al fin de los tiempos. Y esta noche, cuando hablamos de Daniel, te quiero preguntar, ¿tú hacia dónde miras? ¿Te sigue interesando los tiempos finales? ¿Crees que puede venir Jesús ahora mientras tú vivas o yo viva? ¿Crees que todavía tenemos que mirar la continuidad profética? ¿Crees que existe todavía algunas fechas, algunos acontecimientos que han pasado y han de pasar que Dios nos ha revelado? Esa es la pregunta por cual nosotros estamos aquí, para darnos cuenta. Porque si hablamos de acontecimientos, mirad, tenemos
¿Vale? Perdonadme. Sí, en el 7, vamos a ver ahora. Tenemos todos estos nombres que aparecen en Daniel, que los tenemos también en la literatura extrabíblica. Tenemos el relato de la caída de Babilonia, ¿sabéis cómo se desvió el río y todo esto? En los relatos históricos de fuera. Y aquí tenemos los que los confirman. Y ahora la pregunta es esta. Encontramos estatuas como la de Daniel 2. Y hoy día la gente dice, no, estos son filosofías. Estos son sistemas religiosos, porque la gente habla así para que se haga una iglesia, para que lleven los diezmos, para que uno vive mal. Existen tantas cosas que por ahí afuera los podemos escuchar. Y lo más doloroso es que también los podemos escuchar, ¿dónde? En la iglesia. Bueno, eso de Daniel 2, eso de la historia, de la profecía. Pero mirad, tal como lo decía, los que creen en Dios entienden que todo lo que se va a pasar es de forma sobrenatural. Hermanos, me gusta ver en el libro de Daniel cosas que hasta ahí no se habían visto. Y mirad aquí. El tribunal celestial, libros abiertos, la expresión hijo del hombre, y también aparece la idea del juicio investigador. Nosotros como adventistas hemos leído desde Génesis hasta Daniel y nunca tuvimos tan claro estas expresiones. Es Daniel que los trae en el centro de la atención. Y llegamos a nuestros tiempos. Han pasado, ¿cuánto? Desde 600, digamos, redondeado. Hasta hoy día, ¿cuánto pasó? 2000, más de 2500 años, ¿no? Y yo quiero preguntarte hoy día, ¿cómo te suenan estas tribunal celestial? ¿Suena bonito? No nos gusta, ¿no? ¿Y por qué tengo que ir yo ahí a un tribunal? ¿Y por qué Dios en el tiempo de Daniel revela esto tantos años antes? ¿Por qué lo necesito yo? Yo vivo en un mundo postmoderno, en una post-verdad. Libros abiertos. Hoy en día no somos de libros, ¿no? Nos gusta más que las tablets, los teléfonos. Esto parece un poquito antiguado, no creo que Dios lo va a utilizar. Hijo de hombre. Bueno, aquí hablando de Jesús, ya aparecen desde el siglo II un montón de cosas, ¿no? Y el juicio investigador. ¿Os acordáis allí? Daniel 8. Lo que hemos visto en Daniel 1 solamente es una invitación para abrir bien los ojos, que Dios en su revelación ha dejado tantos términos, tantas cosas que han pasado y pasarán, para que nosotros recordemos una cosa más, lo que decía al principio. ¿Os acordáis que decía al principio el título? Que Daniel es un mensaje más actual que nunca. Os he dicho, no tenemos en 4 días cómo hablarlo todo, pero te invito que en tu casa vuelvas a leer el libro, que veas si realmente todavía tenemos el historicismo como base, si todavía lo que Dios ha prometido que pasará está en nuestros corazones como algo que sí pasará. Porque queremos o no queremos, estamos en una línea del tiempo, de las cosas que han sido y las cosas que serán. A partir de mañana seguiremos un poquito más en este tema, pero quiero que llegues hoy a casa con esta pregunta. ¿Es Daniel, es la Biblia aún en la forma historicista una guía para mí? Porque hay muchas filosofías, muchas explicaciones. No he llegado ni a la mitad de lo que había preparado y lo siento mucho. Pero la gran pregunta es esta. ¿Es Daniel un libro actual para mí? Yo no sé cuál es tu respuesta. No lo sé. Tal vez es un sí, ya veremos. No, estás en tu derecho. Pero deseo de todo corazón que el Espíritu Santo nos motive a través de estos encuentros para que ahondemos más en un mensaje tan importante para los tiempos que vivimos. Que Dios os bendiga.